esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Vamos con la doctora Josefina Takahashi. Doctora Josefina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldo. ¿Cómo estás? Aquí atenta y para todo el público de RCR. Gracias, doctora. Gracias. Un gusto tenerla y conversar con usted nuevamente. Doctora, queríamos que nos comience comentando acerca de la actualidad, de cómo estamos en el Perú actualmente en el tema ambiental, cómo nos ha ido en los últimos años. Bueno, este es un tema complejo, sin duda, indudablemente para este país, porque hay que tomar en cuenta que Perú es uno de los países, ¿no?, mega diversos, no solamente en biodiversidad, sino en ecosistemas, y además tenemos 3 regiones muy marcadas, ¿no? Indudablemente han habido impactos de las actividades humanas. En algunos lugares ha sido mucho más marcado que en otros, y que estamos de alguna forma, ¿no?, entrando a un proceso que tenemos que tener mucho cuidado, porque los problemas, los efectos, ¿no?, del cambio climático, del aumento de las lluvias, etcétera, etcétera, producen justamente lo que se ha estado comentando, ¿no?, la erosión de los suelos y los deslizamientos. Esto se va a incrementar muy probablemente en los próximos años en la Amazonía, sobre todo en los bosques que son amazónicos, pero un poco elevados, que no corresponden, diríamos, al llano amazónico. Es donde más frecuentemente se producen desastres de esta naturaleza, como los que han ocurrido recientemente, ¿no?, en el sur del Perú. Y definitivamente es intervención humana la que ha provocado eso. Mientras los suelos están cubiertos de vegetación, la erosión es más lenta, diríamos, y hay menor efecto del impacto de las lluvias. Sin embargo, en este momento uno puede observar que en muchas partes del país se ha deforestado intensamente, además, y eso está ocasionando problemas serios, ¿no?, indudablemente. Pero en todo el país, ¿no?, tenemos además un incremento marcado, por ejemplo, en las ciudades, del parque automotor, que impacta tremendamente la calidad del aire. Eso es ambiente también, no hay que olvidarse, ¿no? No estamos hablando solamente de las áreas cubiertas de vegetación, sino en las ciudades. Y tenemos problemas de contaminación del mar y de los ríos, con, por ejemplo, plásticos, ¿no?, claro, de un solo uso. Eso está causando un inmenso impacto en la salud de la fauna que viven en estos cuerpos de agua, pero al final también repercute en la salud humana, porque va a llegar esos microplásticos a las personas, ¿no? Entonces, es compleja la situación. Yo creo que tenemos que crear mayor conciencia para que cada persona, cada familia, cada barrio, ¿no?, cada comunidad, inicien actividades orientadas a mejorar el área ambiental, por lo menos del área donde viven. Y así poco a poco seguramente vamos recuperando. Así es, doctora. Doctora, yo recuerdo muy bien una frase suya que la mencionó y que se me quedó muy grabada. Usted comentó alguna vez que el fenómeno es natural, pero el desastre es responsabilidad de las personas. Eso tiene que ver justamente con lo que está comentando, ¿no?, en este momento. Claro, porque no son desastres naturales, son fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño, de la niña, los terremotos, estos son fenómenos naturales, ¿no? Pero lo que ocurre y después produce un desastre es, de alguna forma, responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Así es. Así es. Doctora, nosotros tenemos como país un Plan Nacional del Ambiente al año 2030. ¿Qué perspectivas ve usted a 7 años de cumplirse este plazo? Bueno, en algunos indicadores, pues esperemos poder llegar a un punto
¿no? Que sea alentador, ¿no? Este no es un problema solamente del Perú, ¿no? Ya los expertos mundiales han dicho, ¿no? Si es que en conjunto el mundo no ejecuta ciertas acciones, no implementa ciertas medidas que se han tomado, va a ser muy difícil cumplirlo, ¿no? Estamos demasiado cerca, 2023 a 2030 son 7 años. Claro. Antes parecía 30 años cuando se tomó la primera decisión, que era un montón de tiempo, llamemos un tiempo extenso, un periodo largo, pero no, ya estamos a solamente 7 años, menos de 7 años de esa meta, ¿no? Así es. Le comentaba hace un momento una declaración que recordaba usted y tengo otra, que usted en algún momento ha mencionado que los guardaparques son los verdaderos guardianes de la naturaleza. ¿Por qué considera así esta labor de los guardaparques, doctora? Bueno, sí, indudablemente, ¿no? En las áreas naturales protegidas en el Perú, la mayoría muy extensas, realmente extensas, y que en el Perú representa ya un porcentaje bastante elevado que supera la de muchos países en el mundo. ¿Quién cuida de ellos? Son los guardaparques, son los que están en el día a día, ¿no? Y tienen que velar para que justamente se produzcan realmente los objetivos de conservación que se espera de cada área natural protegida, y tienen que estar preparados, ¿no? Para luchar contra personas que tienen incluso malas intenciones, ¿no? Que realmente hacen daño, ¿no? Al ambiente, ¿no? Entonces, el problema es eso, el problema es que la labor de los guardaparques es en el lugar de los hechos, donde se tiene que cuidar los recursos naturales, ¿no? Que son además en áreas naturales protegidas, que han sido declaradas como tales, porque son áreas que tienen en el interior recursos que son prioritarios para la conservación en el Perú, que tienen ecosistemas, que tienen especies que tal vez en otros lugares no existan. Cuando se declara un área natural protegida, se hace en base a una serie de estudios. Y hay que salvaguardar eso, porque si no, empezamos a perder muchas especies, ¿no? Tanto de fauna como de flora, y todo en el mundo está correlacionado, ¿no? Y el desbalance que se produce impactos. Hemos pasado recientemente la pandemia del COVID-19, ¿no? Ocasionado por un virus, ¿no? El SARS, pero que se había determinado que provenía de una especie silvestre en la China. Nosotros tenemos una amplia Amazonía y es muy probable, porque ya hay estudios realizados, de que otras enfermedades también pueden ocurrir si no tenemos mayor cuidado por el impacto que estas ocurren. Ciertamente, doctora. Para que la gente se dé cuenta, en este momento en la costa tenemos a la gripe aviar que está afectando a las aves marinas, ¿no es cierto? ¿De dónde ha venido esto? ¿Qué ha pasado? Y sabemos que esta gripe aviar puede ocasionar, también contagiar a animales, fauna, flora silvestre, pero también llegar a humanos. Hay una prueba más, no hemos salido de la pandemia y estamos entrando a otro problema que la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Porque no podemos afectar, por ejemplo, los espacios donde viven estas aves de manera natural. Claro. Y entonces ellas empiezan a migrar y contagian a otras especies y así se va propagando la enfermedad. Claro. Se menciona siempre también en el sector ambiental que Perú es uno de los países más susceptibles al cambio climático. ¿Por qué es que se da esta situación en nuestro país, doctora? Bueno, Perú tiene una condición especial, es muy susceptible porque la medición de la susceptibilidad también se refiere al daño que va a sufrir. Y Perú tiene ecosistemas muy especiales. Perú tiene los Andes, ¿no? Con glaciales que son los más cercanos al trópico. Y eso, el descongelamiento, definitivamente esos glaciales causan un impacto tremendo en el clima, sin lugar a dudas.
¿no? Tenemos una corriente de Humboldt que es fría y que también ocasiona movimientos de aire, ¿no? Y cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Pero también tenemos una inmensa diversidad, ¿no? Y bosques de diferente tipo, y el equilibrio de todos ellos, ¿no? Es lo que nos permite estar bien, pero cuando se producen desequilibrios es que el impacto es mayor. Entonces la susceptibilidad se incrementa por diferentes canales. Claro, claro. No quería dejar de preguntarle, además, porque sé que usted es una persona que promueve el uso de la tecnología justamente para la prevención de daños ambientales, ¿no? ¿Cómo es que actualmente la tecnología nos puede ayudar a justamente hacer esta supervisión de las buenas prácticas o malas prácticas también para corrección de daños ambientales, doctora? Bueno, mire, en los últimos, tal vez ya van a ser 30 años, ¿no? O tal vez un poco más, se han desarrollado diferentes tecnologías que permiten, ¿no? Gracias a los satélites, a tener información que se ve desde el espacio, ¿no? Y eso es captado por cámaras que después se traducen en imágenes, ¿no? De alta calidad y hoy en día en acercamientos para que la persona se dé cuenta de su importancia, que uno puede leer la placa de un automóvil desde una imagen que es captada en el espacio. Entonces, el acercamiento de esas imágenes nos permite cubrir también grandes áreas de terreno y monitorear lo que está pasando con la naturaleza en esos espacios. Por otro lado, tenemos el desarrollo de drones, el desarrollo de otros mecanismos que permiten hoy también estudiar, ¿no? Con la biotecnología, la nanotecnología, etcétera, etcétera, que permiten estudiar con mucho más rapidez y certeza sobre muchas cosas, incluyendo la identificación de las especies, del daño que pueden estar sufriendo por alguna contaminación, etcétera. Y eso se puede compartir a nivel global, que es la otra importancia, ¿no? La información es compartida a nivel global y los científicos, así de esa manera, les permite avanzar más rápidamente, conocer qué está pasando al otro lado del mundo, ¿no? Exactamente, y tener resultados sobre el tema, ¿no? Entonces, indudablemente que el avance de la tecnología, que es uno de los grandes adelantos que se ha dado en el mundo, y que en el Perú creo que hay instituciones indudablemente que están trabajando bastante bien y ya los han adoptado, ¿no? Y nos están aportando. Todavía necesitamos desarrollar más, pero sobre todo desarrollar también a las personas, a los profesionales, hombres y mujeres, que hagan uso de esas tecnologías, que conozcan los últimos avances tecnológicos, para que así el país pueda desarrollar. Es fundamental esto. Es por eso que los grandes organismos internacionales hoy en día promueven estas carreras que le denominan STEM, que son los de ciencia, matemáticas, ingenierías y tecnologías. ¿Por qué? Porque es a través de estas carreras que es posible, utilizando tecnologías diversas, ¿no? Desarrollándolas más, un país puede desarrollarse sosteniblemente. Ese es el resultado. Perfecto. Y América Latina estamos todavía en desventaja. Bueno, entonces sí, todavía mucho trabajo por hacer y desde la base, desde la sensibilización y por supuesto también ya en acciones más concretas, ¿no? Le pediría muy brevemente una última opinión acerca de la ley forestal acá en nuestro país. ¿Cómo ve, con qué ojos ve usted esta ley forestal? Miren, la ley forestal del Perú, había una ley muy antigua del 70 y tanto, en el 2000 se aprobó una nueva ley que fue felicitada a nivel global, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas que hay que entenderlos perfectamente para que la sostenibilidad se produzca. Pero muy cerca a esa fecha, en gobiernos posteriores, empezaron a desarrollarse nuevas propuestas de leyes forestales que se concretaron, causaron mucho problema, además. Y yo creo que la actual ley forestal
que en muchos aspectos no difiere de la primera, pero tiene un reglamento muy frondoso, muy extenso, que realmente es difícil de aplicar porque el país es mega diverso, como dije, no solamente en especies, sino en ecosistemas. Y entonces una ley que se reglamenta tan al detalle todas las cosas y todas las actividades que se van a desarrollar, no realmente no permite, ¿no?, una aplicación apropiada. Es demasiado, creo que son como 2000 y pico artículos, y eso pues lo hace muy complejo, ¿no? Muy complejo. Así es, doctora. Hay mucho camino por recorrer, entonces le agradecemos su participación el día de hoy. Gracias por su amabilidad y ya seguramente estaremos contactando para una nueva entrevista para hablar un poco más acerca ya de los proyectos que usted como presidenta de ProNaturaleza lidera en beneficio de la gente y del ambiente, como dice una frase también de la organización. Sí, con mucho gusto. Sí, yo pensaba poder decir algunas palabras, pero sí espero una próxima intervención porque considero que ProNaturaleza es una institución que puede y está aportando, pero puede aportar incluso mucho más al ambiente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.